La tarde de verano en Jalisco era calurosa. Bajo el inclemente sol, las calles del pueblo relucían mientras mi camioneta, una antigua Ford Ranger del 96, optaba por no arrancar en ese día tan soleado. En un estado de angustia, me vi obligada a contactar a don Vicente, el técnico de mayor confianza en la localidad. A pesar de no ser muy hablador, su destreza para reparar motores era conocida por todos. Recientemente, don Vicente había celebrado su 65 cumpleaños. Su melena, totalmente plateada, destacaba frente a la vitalidad de sus manos diestras y resueltas. Su piel lucía tostada por el sol y su voz profunda siempre transmitía una serenidad reconfortante, casi tranquilizadora. Su sola presencia inspiraba respeto, combinando sabiduría y calma, transmitiendo una sensación de seguridad. Apareció con su tradicional maletín de herramientas en la mano y un pañuelo colorado en el cuello, una marca distintiva que lo identificaba. Recibí un saludo amable acompañado de un «¿Cómo se encuentra, señorita?», que transmitía una sensación de tranquilidad, a pesar de que mi vehículo no se moviera en absoluto. Al inclinarse para revisar el motor, el aroma a aceite quemado y metal caliente impregnaba el ambiente. Contemplé cómo sus manos, marcadas por largas jornadas laborales, manejaban las herramientas con una destreza que rozaba lo artístico. Me resultó imposible resistirme y me quedé observando su labor de cerca. Su manera de desplazarse tenía un encanto magnético, transmitía una confianza absoluta con cada movimiento. Sin dirigirme la mirada, mencionó la necesidad de tener paciencia, como si hubiera adivinado mis pensamientos. Le pregunté si pensaba que el problema tenía una posible solución, impresionado por su compromiso y curiosidad. Con serenidad y determinación, contestó, siempre hay una respuesta si conoces dónde indagar. Mientras seguía trabajando, parecía como si el tiempo se detuviera a su alrededor. Cada vez que cogía una herramienta, su función parecía evidente. Cada vez que giraba un tornillo, me acercaba un poco más a revivir mi vehículo. Me incliné ligeramente para observar con más claridad su actividad. Nuestros ojos se encontraron fugazmente. En sus ojos de tono oscuro, percibí algo que no logré comprender de inmediato. Quizás se trataba de conocimiento adquirido, o quizás tenía una raíz más profunda. Al interrumpir la quietud, mencionó que sería necesario adquirir una nueva parte. Sin embargo, de momento tengo la capacidad de lograr que sea active. Agradezco mucho su ayuda, don Vicente, no podría salir adelante sin su apoyo. Él simplemente asintió, como si estuviera familiarizado con recibir muestras de gratitud sin buscar recompensa alguna. No obstante, percibí un sonrojo en sus mejillas al acercarme para brindarle un vaso de agua. Mientras bebía, nuestras manos se rozaron brevemente, un gesto simple pero lleno de humanidad. Hacía tiempo que no utilizaba este vehículo, susurró como si estuviera dialogando en solitario. Esta pertenecía a mi padre, la conservo desde su fallecimiento. Respondí sin comprender la razón que me impulsó a revelar esa información. Don Vicente me observó con una mirada más intensa en esta ocasión, como si pudiera comprenderlo todo sin necesidad de diálogo. Colocó con delicadeza su mano en mi hombro, y su voz, a pesar de estar calmada, transmitía un matiz de algo adicional. Expresó la importancia de atender lo que nos legan las personas cercanas, mientras su contacto se extendió un instante más de lo previsto. Permanecí inmóvil, sintiendo como mi corazón latía ligeramente más rápido de lo habitual, mientras él volvía al motor, generando una extraña impresión a su paso que no logré reconocer. Aquella tarde marcó el comienzo de algo nuevo, percibiendo un cambio que empezaba a tomar forma en la atmósfera sofocante de esa temporada estival. ¿Deseas que siga con la siguiente sección o prefieres cambiar la dirección del tema? Bajo la habilidad experta de don Vicente, la camioneta volvió a rugir, llenando el ambiente con un ruido áspero y vibrante. Experimenté una sensación de alivio y gratitud, aunque al mismo tiempo me invadió la preocupación. Lo que vi en sus ojos y en su suave contacto en mi hombro continuaba presente en mis pensamientos mientras lo observaba ordenar sus utensilios con precisión. Interrogué a don Vicente sobre el monto que debía abonar, tratando de disipar la inusual ansiedad que me embargaba. Hoy no, pero en el futuro, ¿podría compensarme con una taza de café? Sin desviar la mirada de su caja de herramientas, fue su respuesta. Me quedé impactado por la respuesta recibida. ¿Te apetece tomar un café? La excusa parecía evidente, y mi corazón se aceleró al considerar la posibilidad de que quisiera extender nuestro contacto más allá de lo profesional. La propuesta que hizo se quedó en el aire, y justo en ese momento, antes de que pudiera contestar, agregó él.
Resulta conveniente discutir el tema de la camioneta mientras conversamos. De esta manera podrá explicarme sus planes para mantenerla en buen estado. Respondí con una sonrisa tratando de disimular mi confusión, expresando mi disposición a colaborar en cualquier momento. Don Vicente, en los días posteriores, al poner en marcha la camioneta, siempre venía a mi mente su rostro concentrado durante su labor, la calma en sus gestos, el brillo en sus ojos al encontrarse con los míos. En él existía algo que no podía pasar por alto, una combinación de madurez y serenidad que despertaba admiración. Una tarde, decidí llevarle un gesto de gratitud sincera, café caliente y pan recién horneado. Llevé a su taller un termo con café caliente y un par de panes recién horneados que compré en el mercado. Al encontrarme con don Vicente, fue con su habitual sonrisa sutil y un leve gesto de saludo. Mientras me asistía con la recarga del termo, expresó: no era necesario que se tomara la molestia, señorita. No es más que un gesto de agradecimiento, don Vicente, su colaboración fue crucial en ese momento. Tomamos asiento en el diminuto banco de la sala de trabajo, rodeados por el aroma a aceite y metal. A pesar de su sencillez, el sitio emanaba una sensación de calidez. En las paredes se encontraban colgadas diversas herramientas, llaves de distintos tamaños y calendarios de años anteriores. Mientras estaba sirviendo el café, observé que sus manos se detuvieron brevemente, como si ese acto hubiera provocado una reacción en él. Mencionó que ya hace bastante tiempo que nadie trae café a este lugar, mientras tomaba la taza que le ofrecían. Contesté que sería una costumbre reciente, intentando calmar la incomodidad que empezaba a hacer acto de presencia. La charla se desarrolló de manera muy fluida y espontánea. Conversamos sobre mi padre, su trayectoria como técnico automotriz y cómo adquirió las habilidades desde temprana edad. Las expresiones que usaba reflejaban una melancolía reconfortante, como si estuviera rememorando vivencias guardadas en lo más profundo de su ser. De repente, me preguntó mientras fijaba sus ojos en los míos: ¿y tú? ¿Por qué decide conservar este vehículo, a pesar de lo complicado que resulta? Me sorprendió tu pregunta. Aunque era simple, llevaba consigo una carga emocional inesperada. Su preferida era, porque me haces recordar a mi padre, y percibo que de alguna manera, su espíritu perdura cuando la conduzco. Contesté notando cómo mi voz se quebraba un poco. Don Vicente asintió en silencio. En su lugar, extendió su mano y la colocó con delicadeza sobre la mía, que reposaba en mi rodilla. Su contacto transmitía calidez y seguridad, sin pronunciar ninguna palabra, su expresión lo decía todo. Comprendía mi pérdida y sentía mi dolor. Permanecí sin moverme, experimentando una sensación desconocida que recorría mi cuerpo. Mantuvo su mano en ese lugar por un instante adicional. Al retirarla, la distancia entre ambos parecía reducirse, creando una sensación de mayor cercanía y confidencialidad. Al final, expresé que no deseaba retenerlo más, tratando de interrumpir el instante, para evitar que se tornara demasiado cargado. No hay problema. Ante cualquier necesidad, no dude en acudir aquí, incluso si es solo para disfrutar de una taza de café, contestó con su característica sonrisa serena. Al abandonar el taller, percibí que algo había experimentado una transformación. La forma en que me miraba, la intensidad de su mirada, ¿había algo en el ambiente que no podía pasar por alto? Mientras regresaba a casa en el coche, su mente no podía evitar centrarse en él. ¿Qué era lo que me inspiraba tanta admiración por la experiencia y serenidad de aquel técnico, ese técnico cuya apariencia denotaba una larga trayectoria en sus manos? Al irme a la cama esa noche, tenía en mi mente las palabras y el contacto de él, que me consumían internamente, cuestionándome si significaba el comienzo de algo más significativo o solo un instante pasajero. Sin embargo, desconocía que nuestros encuentros apenas estaban empezando a desarrollarse. Después de algunos días, volví a encontrarme con don Vicente, aunque mi cabeza había estado llena de pensamientos sobre él. ¿Era algo en él lo que me generaba intranquilidad? Su tono profundo, sus manos seguras, su mirada intensa. Algo que no lograba sacar de mi mente. Por fin hallé una razón para volver. A pesar de ser operativa, la furgoneta aún requería ciertas modificaciones. Al arribar al taller, reinaba la calma en el ambiente. El ambiente estaba impregnado con la melodía de la música ranchera que salía de una antigua radio, mientras que el aroma a aceite y metal continuaba siendo tan conocido como acogedor. Don Vicente se encontraba inclinado sobre el motor de un automóvil distinto, con las manos manchadas de grasa, realizando ajustes meticulosos. Al principio,
No se percató de mi presencia, lo cual me permitió contemplarlo sin distracciones. Después de un momento de silencio, saludé a don Vicente con un buenas tardes. Se puso de pie y se secó las manos en un paño que llevaba sujeto a la cintura. Al instante se dibujó en su rostro una sonrisa sutil. Vaya, qué inesperado encontrarte aquí, señorita. ¿Existe algún inconveniente con la furgoneta? Algunos sonidos extraños. Consideré que sería más conveniente que usted revisara el documento. Asintió con la cabeza y me señaló que aparcara en las inmediaciones. Mientras inspeccionaba el motor, me recosté en la pared, contemplando su funcionamiento. Cada acción se realizaba con precisión y confianza, recordando más a una coreografía que a una simple tarea automatizada. Mencionó que era algo insignificante y que podía solucionarlo rápidamente, al mismo tiempo que tomaba una herramienta. Estoy en deuda por todo lo que usted hace, don Vicente. Volteó hacia mí con un gesto serio en su rostro. No es necesario que me agradezca. Realizo esta actividad por placer y porque usted me evoca algo que ya no poseo, expresó en un tono de voz más suave. Me sentí confundido por lo que dijo. ¿Existe algo que ya no posea? Decidí no hacer la pregunta que tenía en mente, manteniendo el silencio que siguió a su revelación. En el taller se percibía una atmósfera densa, impregnada de algo indefinible. Después de finalizar la reparación del motor, me convidó a tomar asiento en el banco a su lado. En esta ocasión, no hicieron falta las tazas de café, bastaba con el hecho de compartir ese momento juntos. De repente, con la mirada clavada en el suelo, preguntó si alguna vez había experimentado la sensación de estar atrapada en el tiempo. Contesté sin tener certeza sobre cuál era su objetivo al preguntar, ¿en qué sentido lo dice? En ocasiones percibo que todo permanece invariable, como si el transcurso del tiempo no se hubiera hecho presente. Sin embargo, al reflexionar, me doy cuenta de que me encuentro en este taller a los 69 años, y que hay muchas metas que anhelaba lograr pero que ahora son inalcanzables para mí. Antes de contestar, me observó detenidamente durante un buen rato. Mencionó que al viajar y descubrir nuevos destinos, tal vez tendría la oportunidad de hallar a alguien especial con quien disfrutar de esas experiencias, mientras señalaba el taller que los rodeaba. Considero que el momento oportuno para ello ya ha quedado atrás. Le expresé a don Vicente que siempre es posible hacer realidad los sueños, sin saber de dónde surgía mi esperanza. En ese momento, sus ojos mostraron una ternura inesperada, revelando una faceta distinta a la habitual seguridad que solía transmitir, una fragilidad que lo hacía parecer más cercano. Inquirió acerca de la otra persona. ¿Cuáles son los anhelos que posee? Me quedé desconcertado por la pregunta. Jamás antes había reflexionado sobre eso con tal nitidez. Dije lo primero que se me ocurrió. Siento la necesidad de experimentar una conexión, ya sea con algo o alguien. Me pregunto si eso tiene algún significado. Con una voz profunda pero dulce, expresó, eso tiene mucho sentido. No está sola en esa situación. Entre nosotros se produjo un extenso periodo de silencio, el cual no resultó ser molesto. Parecía que los dos estábamos reflexionando sobre algo más profundo que las palabras que habíamos intercambiado. De repente, noté cómo su mano se colocaba sobre la mía, tal como había ocurrido previamente. En esta ocasión, no se trató de un acto fortuito, se trataba de un gesto lleno de significado, de propósito. Dijo en voz baja que a veces simplemente es suficiente con estar ahí, mientras apretaba suavemente mi mano. Experimenté una sensación de calor que se extendió por todo mi ser, una avalancha de sentimientos que me resultaba imposible dominar. Parecía que en ese instante todo se había revelado. Los sentimientos propios y ajenos, junto con todo lo que habíamos guardado en silencio hasta este momento. ¿Podría decirme si el señor Vicente se encuentra disponible en este momento? Empecé, pero las palabras no lograron salir de mi boca. Al alzar la vista hacia mí, pude observar en sus ojos algo que me impresionó profundamente. Anhelo, por supuesto, pero también una dulzura inesperada. Retiró su mano con precaución, como si hubiera sobrepasado un límite que no se veía. Pido disculpas, expresó al levantarse bruscamente y distanciarse unos cuantos pasos. Contesté con voz temblorosa que no era necesario que se disculpara. En un momento de silencio, ambos sumidos en nuestras propias reflexiones. A pesar de que solo ocurrió en ese instante, la sensación de su contacto persistía en mi piel, incluso después de haber dejado el taller. Era evidente que algo había cambiado en nuestra relación,
algo que ninguno de los dos podía pasar por alto. Los días transcurrieron con una combinación de rutina y una curiosa anticipación. Al arrancar la camioneta, experimentaba una sensación punzante en el pecho, que le hacía revivir el incidente en el taller. Desde ese momento, no había tenido la oportunidad de encontrarme de nuevo con don Vicente, pero su influencia continuaba presente en mi vida, como un eco que no desaparecía. Por fin, un pequeño inconveniente con los faros traseros me brindó la oportunidad ideal para volver a la tienda de reparaciones. Al llegar, había más gente de lo normal en ese sitio. Mientras dos individuos, que parecían ser clientes frecuentes, charlaban animadamente con él, don Vicente se encontraba ocupado reparando una moto. Además, un joven aprendiz, de unos 20 años de edad, se encargaba de ordenar las herramientas en una esquina. Don Vicente expresó su alegría al verme al llegar. El tono de su voz era más acogedor de lo habitual. Mencioné que el taller estaba muy concurrido hoy, tratando de disimular mi ansiedad. Con una sonrisa en el rostro, contestó antes de dirigirse al joven que estaba aprendiendo. Ramiro, asegúrate de la moto mientras inspecciono el vehículo de la señorita. Ramiro asintió y se encaminó hacia su labor, dejando a don Vicente y a mí en un lugar más apacible del taller. Durante la inspección de las luces traseras, nuestras conversaciones se redujeron a lo imprescindible. A pesar de todo, percibía su proximidad de forma profunda, como si cada una de sus acciones estuviera cargada de un objetivo secreto. Después de un breve lapso, comentó que no era un problema serio, sino simplemente unos cables desconectados. Contesté con un tono despreocupado, agradeciendo haber venido para evitar quedarme sin iluminación en medio de la carretera. Mientras se enfocaba de nuevo en sus tareas, una leve ampliación de su sonrisa se dibujó en su rostro. Presencié la destreza con la que sus manos se desplazaban, provocando una sensación de inquietud en mi interior. Experimenté una sensación de estar en medio de la indecisión de expresarme y el temor de sobrepasar un límite que no sabía si podría controlar. Las carcajadas de los demás clientes resonaron en el ambiente, interrumpiendo por un instante la atmósfera tensa que había entre nosotros. Un individuo, un antiguo conocido de don Vicente, se aproximó y le golpeó suavemente el hombro. Expresó en tono jocoso su sorpresa al enterarse de la nueva faceta profesional de Vicente como caxicólogo, destacando su dedicación con los clientes. Don Vicente afirmó que siempre se puede encontrar un momento para prestar atención, mientras me miraba de una forma que transmitía más de lo que expresaban sus palabras. Después de que el hombre se marchó, don Vicente finalizó de conectar los cables y bajó el capó de la furgoneta. Volteé hacia él en busca de palabras que pudieran extender ese instante. Agradezco tu ayuda, como es habitual. Expresé mi gratitud diciendo, no sé qué sería de mí sin ti, notando que mis palabras tenían una importancia mayor a la que esperaba. Hizo una pausa breve, como evaluando cuidadosamente qué decir. En ocasiones, ciertas personas aparecen en nuestro camino en el momento preciso. Con un tono apenas audible, mencionó que quizás había venido con la intención de recordarle algo crucial. Antes de dar una respuesta, Ramiro se aproximó, interrumpiendo el instante. He concluido con la motocicleta, don Vicente. Inquirió si deseaban algo más mientras se secaba las manos con un paño. Ramiro, estás autorizado para retirarte. Don Vicente le dio una palmada en el hombro y le dijo que se verían al día siguiente. El aprendiz se marchó rápidamente tras despedirse, y los demás clientes le siguieron, despidiéndose con chistes y comentarios amables. Al fin, nos encontramos solos en el taller. Tras ese momento, un profundo silencio se apoderó del ambiente, creando una tensión palpable que ninguno de los presentes parecía dispuesto a interrumpir. ¿Tiene conocimiento? De repente, interrumpió el silencio al expresar, en ocasiones reflexiono sobre las oportunidades que he dejado escapar en mi vida. Cuando apareces con esa sonrisa, me hace sentir que todavía hay oportunidades por delante. Cuando nuestros ojos se cruzaron, comprendí de inmediato que todo había cambiado para siempre entre nosotros. Sin dudarlo, me acerqué a él dando un paso, reduciendo la separación entre nosotros. Con vacilación, su mano se alzó despacio desde donde reposaba al lado de sus utensilios. Al colocarla suavemente sobre mi mejilla, experimenté una sensación cálida que se extendió por todo mi ser. Susurró que quizá no era lo más adecuado, y retiró su mano con gentileza. Contesté con voz temblorosa que quizás no pudiera evitarlo. En ese instante de silencio, nuestras miradas se cruzaron en busca de una solución, como si quisieran descifrar algo juntas. Así que, sin darle muchas vueltas,
me incliné en su dirección. Nos miramos en silencio, compartiendo una emoción contenida que no necesitaba palabras que ninguno de los dos podía eludir. Respondió de forma rápida. Las manos seguras de él rodearon mi cintura, acercándome a su cuerpo. En ese instante, el tiempo pareció congelarse. Todo lo demás se esfumó. En el taller, el sonido de la radio se mezcla con el bullicio del exterior. Éramos los únicos presentes, envueltos en un torbellino de sentimientos que habían ido aumentando desde el inicio. Al separarnos, los dos estábamos sin aliento, con nuestras miradas reflejando una combinación de anhelo y miedo. Con un tono serio, expresó: «Esto lo transforma todo». Contesté que no era necesario y propuse seguir el flujo, a pesar de que mis palabras no transmitían seguridad. Don Vicente dejó escapar un suspiro, como si llevase sobre sus hombros una carga invisible, y asintió con calma. «Vamos a hacerlo correctamente, sin apuros». Asentí y así, con ese compromiso implícito, nos despedimos. De vuelta a casa al volante, el recuerdo de su beso seguía presente en mis labios, dejándome claro que ya no había marcha atrás. Habíamos rebasado un límite y el futuro que se presentaba ante nosotros era tan desconocido como atrayente. Los días posteriores al beso en el taller estuvieron llenos de sentimientos encontrados. Cada vez que don Vicente cruzaba por su mente, experimentaba una combinación de anhelo y nervios. No había comentado con nadie sobre lo ocurrido. Esa era una conexión exclusiva entre nosotros, un misterio latente en los recovecos de mi mente. Al fin, en una tarde de intenso calor, opté por volver al taller. Cuando llegué, noté que estaba más desolado de lo común. La radio no estaba encendida y don Vicente, sentado en un banco al lado de su escritorio, parecía sumergido en sus reflexiones. Al observarme, su rostro experimentó un cambio, tornándose más amable, aunque en su mirada se percibía la misma intranquilidad que yo experimentaba. Expresó con una sonrisa tímida su sorpresa al verla llegar tan pronto. Contesté moviéndome hacia él, preguntando si necesitaba hablar conmigo. Asintió y soltó la herramienta que sujetaba. Realizó un ademán en dirección a un asiento próximo, indicándome que me sentara. El ambiente se sentía pesado, como si hubiera una mayor densidad en el aire que nos rodeaba. Expresé, tras reflexionar profundamente, sobre los acontecimientos recientes. Sé que tuvo relevancia para ambos. La mirada de don Vicente provocó que mi pulso se acelerara. Expresó con seriedad y emoción: «Así fue, pero me pregunto si es lo adecuado». Le pregunté a Vicente cuál era el proceder adecuado, abandonando la formalidad que solía mantener con él. ¿Esconder nuestras emociones? ¿Fingir que no ocurrió nada? Al escuchar mis palabras, sus ojos se llenaron de ternura y exhaló con intensidad antes de dar una contestación. Dada mi edad avanzada, la situación se complica. Se merece algo mejor que un mecánico de edad avanzada con un modesto taller y una vida simple. Interrumpí sus palabras con firmeza, sujetando sus manos con delicadeza. Lo importante no es lo que posee o realiza, sino el efecto que produce en mí. Cuando estoy contigo, siento que estoy llena de energía y que me entiendes, y eso es todo lo que podría desear de alguien. Entre nosotros se produjo un extenso periodo de silencio. Era evidente su lucha interna. Su mente se debatía entre emociones encontradas y sus incertidumbres lo mantenían prisionero. Al final, se puso de pie como si hubiera llegado a una resolución y me observó con una determinación renovada. Si decidimos llevar a cabo esto, deseo que se realice de forma adecuada, sin ocultarse y sin lamentaciones. También me puse de pie, acortando la separación que nos separaba. Cuando sus manos rozaron mi cara, la calidez de su contacto me brindó consuelo. No me preocupa su apariencia, Vicente, solo deseo estar a su lado. Cuando sus labios se unieron a los míos en esta ocasión, no existió incertidumbre ni titubeo. Se trató de un beso cargado de seguridad, de compromisos no expresados pero plenamente comprendidos. Se acercó con respeto, como si deseara prolongar ese instante compartido lleno de comprensión si no lo aferraba con determinación. El aroma a aceite y metal impregnaba el taller, creando un ambiente que parecía sacado de un sueño, aunque era indispensable. Su contacto transmitía una calidez sincera, como quien intenta ofrecer consuelo profundo meticulosa, como si cada gesto escondiera un anhelo guardado por mucho tiempo. Inquirió con la voz áspera, mientras uníamos nuestras frentes: «Esto va más allá de un instante, ¿no es así?» «Vicente, esto marca el inicio de algo de mayor envergadura», contesté, con la certeza de que mis palabras eran verdaderas,
sintiendo cómo resonaban en lo más profundo de mi ser. Permanecimos durante horas en el taller, conversando, riendo y compartiendo anécdotas inéditas. En ese rinconcito, parecía que habíamos descubierto un refugio, un sitio donde nuestras edades distintas y nuestras inseguridades no tenían importancia. Al marcharme, el sol empezaba a ocultarse, pintando el cielo con tonos cálidos. Al irme a la cama esa noche, experimenté una tranquilidad que hacía tiempo no experimentaba. Desde el principio, sabía que enfrentaríamos desafíos en nuestro camino juntos. Estaba preparado para las miradas inquisitivas y posibles críticas de aquellos que no comprendieran la profunda unión que compartimos. Sin embargo, tenía la certeza de que lo que habíamos descubierto era auténtico. Con eso bastaba. En las semanas que siguieron, nuestras vidas empezaron a conectarse de formas sutiles pero importantes. Colaboraba con él en el taller cuando tenía la oportunidad, y él hallaba motivos para visitar mi hogar, siempre con alguna excusa que nos sacaba una sonrisa. Los habitantes del pueblo empezaron a darse cuenta de nuestra proximidad. Sin embargo, en vez de críticas, nos encontramos con sonrisas, gestos de complicidad y mensajes de ánimo. Mientras dábamos un paseo por el parque un día, de repente se detuvo y agarró mis manos. Expresó su agradecimiento por el recordatorio de que aún existen experiencias por disfrutar, sus ojos reflejando emoción. Agradezco tener un motivo para seguir adelante. Reaccioné presionando firmemente sus manos. En el corazón del clima cálido de Jalisco, en una localidad apacible y diminuta, nos sorprendió un romance inesperado que desafió las normas y nos enseñó que la existencia, aun en sus instantes más sencillos, puede ser excepcional al compartirse con la compañía adecuada.